El vallenato está de moda en Latinoamérica y en España también lo estamos copiando muy bien. Juanes está muy fuerte en la lista de España, con esta canción La Plata, junto a Lalo Ebrat. Vallenato 2000 Terrify. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. El espacio de psicoeducación de hoy va a estar dedicado a una enfermedad que se estima que afectará a 131,5 millones de habitantes en el mundo para el año 2050. En la actualidad ya afecta a más de 46 millones de personas, según el Informe Mundial sobre Alzheimer. Y por supuesto, estamos hablando de las demencias. Según datos de 2015, hace 4 años, más de 8.700.000 personas en nuestro país, aquí en España, tienen más de 65 años de edad. Se estima que esta cifra de personas mayores será del doble para el año 2050. Con este aumento del número de mayores y de la esperanza de vida, también está aumentando la frecuencia de las demencias. Hoy vamos a hablar de las demencias, en especial de la demencia tipo Alzheimer. Isabel Fernández, psicóloga, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Lázaro. Alzheimer, siempre ponemos temas muy serios. Alarmante conforme van pasando los años. Pues sí, hablamos de una enfermedad que ya solo con escuchar las cifras que acabas de mencionar, nos da que pensar que vamos a tener que tener mucho en cuenta y cada vez más a partir de ahora. Bueno, sin embargo, antes de hablar, como siempre, de en qué consiste la enfermedad de Alzheimer de forma más concreta, es necesario que tengamos en cuenta que aunque se vea su aumento como consecuencia de un aumento del número de mayores, tenemos que dejar de verla como algo que es una consecuencia del envejecimiento para verla como una verdadera enfermedad. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tomamos los cambios y los síntomas del Alzheimer como algo que es normal que ocurra en la persona mayor por su edad, va a ser más improbable que busquemos la ayuda profesional necesaria, pero si los tomamos como enfermedad buscaremos los recursos necesarios para su abordaje y que la persona pueda vivir de la forma más digna y funcional posible. Por cierto, ¿qué características podemos observar en una persona para pensar que puede estar desarrollando una demencia? Las demencias son enfermedades que van avanzando progresivamente. De hecho, distinguimos que se pueden dar 3 fases en una persona que desarrolla una demencia: la fase leve, la moderada y la grave. En el caso de una persona que se encuentra en fase leve, pues comienza a tener pequeños olvidos cotidianos, como olvidar tomar una medicación, una cita médica o dónde ha puesto el monedero. Estos olvidos se pueden dar en otros trastornos, como por ejemplo en la depresión, o incluso son los que tenemos las personas de edades más tempranas cuando tenemos excesivo estrés. También en esta fase leve aparecen dificultades para encontrar las palabras, para nombrar objetos cotidianos, el fenómeno de tengo en la punta de la lengua una palabra y no me sale. Además, cuando mantienen una conversación, vemos que suelen realizar la misma pregunta varias veces, ya que no pueden almacenar los recuerdos de que ya lo han preguntado y pueden comenzar a tener dificultades para manejar el dinero, hacer todas las tareas de casa, etc. Lo que ocurre muchas veces es que vemos que la persona con Alzheimer pues tiene una incapacidad para recordar qué ha comido hoy y, sin embargo, pues te puede contar una historia de cuando se casó hace 50 años. No se ha demostrado que los recuerdos de la memoria a largo plazo tan lejanos se recuerden mejor a través de los estudios, pero sí que parece que los recuerdos que tienen contenido emocional para la persona, que son importantes, sí se recuerdan mejor. Cuando ya nos metemos en una fase más moderada de este proceso demencial, ya vemos que aparecen ya problemas considerables de memoria. Por ejemplo, nos llegan a decir que se han olvidado del nombre de familiares muy cercanos. También empiezan las dificultades con el propio aseo personal, con vestirse solos, con ir al baño, con encontrar una habitación en la casa e incluso para utilizar los cubiertos a la hora de comer. También, vemos síntomas más graves como llegar a no reconocer al cuidador y ver a veces cosas que realmente no están, que son las alucinaciones frecuentes en las demencias. También en esta fase moderada hay que tener en cuenta problemas como la deambulación y la desorientación que conlleva, porque la persona pues, puede perderse en la calle o en un sitio, sobre todo si es un lugar que no es muy familiar para ella. Además, muchas veces vemos que los familiares nos informan de que su familiar tiene cambios súper bruscos de estado de ánimo, pasando de estar alegre o estar como estaba habitualmente a tener episodios de mucho enfado y agresividad.
Nos dicen que ya no es lo que era, que ha cambiado su personalidad y que de repente pues se ha vuelto muy callado, etcétera. Un cambio muy brusco. Esto hay que tomarlo siempre como síntomas de la enfermedad, porque hay que tener en cuenta que la persona no lo hace intencionadamente. Además, también debemos estar atentos porque a veces estos síntomas no son consecuencia de una demencia, sino que se tratan de un proceso depresivo, ya que la depresión también puede cursar con alteraciones de la memoria, de la concentración, de la atención. En cualquier caso, hay que buscar ayuda profesional para que se pueda atender a la persona y se pueda diagnosticar correctamente lo que está pasando. Una vez que ya vamos a una fase más grave, pues la persona ya vemos que tiene una pérdida total de la memoria. Aquí ya la persona suele ser dependiente, tiene problemas para alimentarse, incluso dificultad para tragar a la hora de comer. También hay ausencia de control de esfínteres, dificultad para caminar, dejan de hablar, se muestran apáticos y se pueden dar, lo que es muy molesto para el cuidador, episodios de agresividad, nerviosismo, agitación motora, gritos. Y aquí también son mucho más intensas y frecuentes las alucinaciones, es decir, que vean cosas que realmente no están y esto les genere ansiedad. Oye, ¿pueden llegar incluso hasta la agresión? Sí, cuando la persona sobre todo se desorienta o cuando, por ejemplo, en casa hay mucha estimulación o cuando se dan cambios bruscos, por ejemplo, que la cambien de casa, en personas que a lo mejor están una semana en casa de un familiar y otra semana en la casa del otro, ese tipo de cambios desestabilizan mucho. Y cuando tienen mucha ansiedad, pues el último recurso es agredir, pero realmente no es algo intencionado, la persona no es algo que quiera hacer, porque normalmente agreden a familiares, a los cuidadores, a los profesionales de los centros de día. Bueno, llegan estos síntomas, los estamos empezando a vivir. ¿Cómo se pueden tratar la demencia tipo Alzheimer? Bueno, por desgracia, aún no se ha encontrado un tratamiento que consiga curarla del todo, esta enfermedad ni las demencias. El Alzheimer se diagnostica de acuerdo a criterios clínicos. Esto es, los profesionales atendemos a los síntomas y a los cambios que informa tanto el paciente como los familiares. Por tanto, los tratamientos que existen ahora están indicados para frenar y enlentecer ese deterioro, de manera que la persona pues, pueda conservar el máximo tiempo posible su autonomía y su calidad de vida. Desde la psicología tenemos la estimulación cognitiva, que también la podemos llamar de una forma más coloquial gimnasia cerebral, ya que consiste en el entrenamiento de las diversas funciones mentales, como por ejemplo serían la atención, la memoria, la capacidad de resolver problemas, el lenguaje también. Y con este entrenamiento se enlentece o frena el deterioro, aunque no se pueda recuperar lo que ya se ha perdido. Por eso es muy importante empezar cuanto antes a realizarla, desde fases muy tempranas. Además, esta gimnasia cerebral pues, no solo está indicada cuando ya se sabe que tenemos demencia, sino que es adecuado realizarla durante toda la vida, ya que nos puede ayudar a prevenirlas. De hecho, está comprobado a través de los estudios que tener un alto nivel de reserva cognitiva a través de haber estudiado, de tener un alto nivel de inteligencia, medida a través de un gran repertorio de vocabulario, de fluidez verbal, o a través de, por ejemplo, haber tenido empleos en los que se requiera actividad mental. Todo esto son factores de protección contra el desarrollo de las demencias. También, por otra parte, en psicología realizamos otras terapias que se denominan la terapia de reminiscencia y también la terapia de revisión de vida. En la primera se utilizan aspectos como la música, recortes de periódicos, fotos del paciente de épocas anteriores de su vida, para fomentar recuerdos importantes. La terapia de revisión de vida sirve para que la persona pues, pueda construir una visión de lo que ha sido su vida, una visión global, integrada, y que identifique si tiene aspectos inconclusos, cuáles han sido sus logros, etcétera. Al final, no solo se estimulan los problemas de memoria, sino que vemos que con estas terapias aumenta el estado de ánimo, la autoestima, la persona se ve más motivada y esto reduce pues, el estado de ánimo deprimido y todos los problemas de ansiedad y los trastornos conductuales de los que hemos hablado anteriormente. Bueno, si el Alzheimer no es una enfermedad que por ahora disponga de tratamiento que la cure, ¿cómo se puede actuar desde el entorno para disminuir sus consecuencias negativas? Como la estimulación cognitiva es tan importante y se ha demostrado tan efectiva para frenar este deterioro, la mejor manera de comenzar a realizar esta estimulación de forma cotidiana es permitiendo que el paciente en casa conserve sus actividades mientras pueda. Es decir, a veces cuando nos llega a la familia un diagnóstico de un familiar con Alzheimer, de repente ya no queremos que salga solo, que cocine, que entre solo en la ducha. Todo esto nos empieza a dar como mucho miedo, ¿no? Por si le pasa algo, por si se desorienta.
pero es importante tener en cuenta que hay que fomentar que la persona haga sus tareas mientras pueda. Más vale ofrecer pequeñas ayudas si vemos que lo necesita en un determinado momento que hacer la tarea por ellos, para que conserven sus capacidades y no acelerar el deterioro y crear una discapacidad que aún no existe en el momento presente. Además, tenemos que tener en cuenta que las personas con Alzheimer en fases leves y moderadas se dan cuenta de que están perdiendo la memoria y se dan cuenta de que están perdiendo capacidades y que ya no son capaces pues, de hacer las cosas tan rápido, de hacer cosas tan simultáneamente como solían hacer. Entonces todo esto lleva un sufrimiento grandísimo. A nadie nos gustaría sentirnos inútiles y esto puede conllevar que el no hacer tareas haga que desarrollen un trastorno depresivo que a su vez puede empeorar los problemas de memoria. Con lo que siempre hay que mantener la dignidad en todo momento. También, en casos en los que repite muchas veces lo mismo, pues tenemos que responder como si fuera la primera vez que nosotros lo hemos escuchado. También sería adecuado pues sentarnos con el paciente, colaborar en la estimulación, sentarnos a escribir, a recordar momentos de su vida pasada, de cosas que hemos vivido juntos. Y bueno, además también es adecuado evitar grandes cambios en casa, cambios de hábitos, evitar cambiar objetos de lugar en casa, como por ejemplo el reloj o la ropa del armario, ya que estos cambios para una persona que no es capaz de recordar que se ha cambiado de sitio, puede generar un empeoramiento de los síntomas de memoria y provocar otros como sería por ejemplo la ansiedad y las reacciones bruscas. También pues podemos utilizar lo que se llama las ayudas ambientales, poner carteles en casa, por ejemplo, cada habitación, una foto de qué es esa habitación, del baño, de la cocina, ¿no? Carteles con un calendario con el día de la semana o el mes, por ejemplo, si es verano, si la hora del día, para evitar desorientaciones. Y bueno, aunque la enfermedad no tenga una cura en este momento presente, podríamos estar todo el día hablando sobre medidas y técnicas de tratamiento que al final disminuyen el impacto que tiene en la calidad de vida del paciente y de sus cuidadores, porque al final una mejor calidad de vida del paciente también se traduce en menor repercusión e impacto en la vida del cuidador, que también se expone a una mayor vulnerabilidad a desarrollar problemas de salud mental por el síndrome del cuidador quemado. El problema es que muchas veces todavía, que en la mayoría de los casos no se busca ayuda y la persona pues queda sin la atención que necesita. Bueno, yo soy una persona que pienso que la vida está llena de momentos y recuerdos. Tiene que ser muy duro para el entorno ver cómo un familiar o un amigo llega con esta demencia, el Alzheimer. Para la gente que está alrededor es súper duro. Sí, para la gente que está alrededor es súper duro. Y muchas veces lo que se produce es que se produce como un distanciamiento emocional de la persona que tiene demencia. Muchas veces el no poder soportar las emociones que nos conlleva ver esos cambios tan bruscos en nuestro familiar hace que nos distanciemos y a veces incluso se llegan a dar casos de personas que hacen como un duelo anticipado, es decir, que hacen el duelo de ese familiar con demencia antes de que fallezca. Un tema bastante, bueno, podríamos decir tan particular como los casos que estamos viviendo. Las cifras son alarmantes, ¿no?, de la cantidad de gente que ya está afectada de esta demencia y de lo que esto va a suponer duplicarlo para el año 2050. No sé si meterlos en un jardín muy difícil de salir, ¿no?, pero visto las cifras que están marcándose, como no tengamos pronto más clínicas, lo vamos a pasar muy mal, ¿eh? Sí, debemos concienciarnos de que la mayor parte de la población, ya se estima que para el 2050, la generación que nació entre el 80 y el año 2000 será jubilada y necesitará muchos recursos sanitarios. Entonces tenemos que concienciarnos de que esto es una demanda que vamos a tener que responder. Así es. Bueno, pues hoy hablando del Alzheimer, siempre podemos hablar con Isabel Fernández y nos preguntaremos muchas veces dónde podemos encontrarte. Pues podéis encontrarme en consulta de psicología en Policlínica Cejín y también podéis escribir mensajes privados a través de la página de Facebook de Isabel Psicología para proponer temas o consultar información de cosas que no se hayan quedado claras. Muy bien, pues Isabel Fernández, psicóloga y encargada de abrir y disfrutar de este espacio psicoeducación que tenemos aquí en la radio cada martes por la mañana. Muchísimas gracias y hasta el martes que viene. Hasta el martes, hasta luego.